Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en La Voz de los que Sobran y estamos con nuestro segundo invitado, Manuel Garcés, presidente del Sindicato de Banco Vice, director nacional de la Confederación de Sindicatos Bancarios y el Sistema Financiero, con quien vamos a abordar la negociación colectiva ramal y las trabas que está poniendo la CPC por las pymes. Manuel, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas contentos gracias. de tenerte aquí, por supuesto. Bueno, queremos conversar. ¿Con qué vamos a partir? ¿Partimos con la negociación ramal o partimos con la respuesta al señor Mewes, quien argumenta que la negociación ramal afectaría a la pequeña y mediana empresa? ¿Eso es lo que él dice? Es lo que dice él. Frescura Sí, más grande, sí. por Dios. Bueno, lo mismo decían con la ley 40 horas, lo mismo dicen cuando hay que aumentar el sueldo. Siempre se ven afectadas la pequeña y mediana y y ellos empresa. están muy preocupados, tú sabes. Muy preocupados. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, la CPC es una de las organizaciones que también busca y hace estas pequeñas y grandes empresas por el lado de los subcontratos. ¿Ya? Vemos, por ejemplo, en las mineras, que ellos son los que hacen estas pequeñas empresitas para poder obtener más beneficios. Entonces, claro, cuando ellos hablan de pequeñas, grandes empresas, no sé si están tan preocupados de eso o están preocupados de sus pequeñas y medianas empresas. Entonces, claro, ellos dicen que va a afectar. Pero no, sí, aquí lo que busca lo principal, lo que busca la negociación colectiva ramal es mejorar los salarios. Los salarios de los trabajadores. Eso es lo que busca. Eso es lo que busca la negociación colectiva ramal. Claro, el señor Mewes está muy preocupado de su propio bolsillo. Exacto. Cuando él dice la negociación colectiva ramal va a afectar, sí va a afectar algo. Va a afectar sus utilidades. Porque las empresas, cuando tienen poca competencia, la realidad de Chile, pueden cobrar precios más altos, ¿no? Porque ¿quién va a comprar de otra parte? Bueno, la otra parte también tiene los precios altos porque están todos coludidos. En Exacto. una economía con poca competencia, cobran altos precios y tienen entonces la plata en su bolsillo. Y entonces podrían pagar más a sus trabajadores, pero no lo tienen que hacer porque José Piñera y Pinochet se encargó, bueno, los dos encargaron de tener una situación donde los sindicatos son débiles. Entonces subir los salarios es lo que no quiere. Y entonces entra la cuestión de la pyme. Siempre Exacto, la pyme sí. va a estar muy afectada. La pyme va a estar... Mentira, ¿qué tiene que ver eso? Exactamente. O sea, ustedes dicen que las pymes no sufrirían así directamente, digámoslo, respondiéndole al señor Mewe que dice: gran empresariado se resta de mesa tripartita del gobierno para proyecto de negociación ramal. O sea, ni siquiera se quieren sentar a conversar sobre la negociación ramal. Exacto. Eso es lo que nosotros tampoco tenemos la idea de cómo llegar a una negociación ramal. Pero lo primero que queremos es sentarnos. Sentémonos, conversemos, veamos los pros y los contras, pero ellos ni siquiera se quieren sentar a Porque no conversar. quieren pagar más. No quieren sacar de su bolsillo ninguna contribución para que la gente en Chile viva mejor. Es así de simple. Y esto es ridículo. O sea, si realmente le preocupa la pequeña y mediana empresa, uno puede preguntar a la misma pequeña y mediana empresa cuáles son sus más grandes problemas. ¿Ya? ¿Y qué dicen? Porque hay encuestas. De hecho, el Ministerio de Economía hace una encuesta de las pymes. Entonces sabemos qué opinan ellos. Exacto. Y lo que dicen, no en los titulares cuando están en una cuestión gremial donde están los más políticos de las pymes, sino las pymes respondiendo sus reales problemas, que la gran dificultad son sus clientes. ¿Y quiénes son los clientes de la pequeña y mediana empresa? Las grandes empresas. Y esas grandes empresas pagan tarde, mal o nunca. Entonces, el pago en 90 días, ya, ojalá, porque no siempre pagan con la rapidez necesaria para evitar problemas de liquidez. O sea, el empresario dice, ya, yo tengo todas esas facturas. Esas grandes empresas me deben plata. Pero yo tengo que pagar el arriendo mañana. ¿Y cuándo va a llegar esa plata de las facturas? En 3 meses más. Entonces, si realmente quieren ayudar a las grandes empresas quieren ayudar a las chicas, podrían empezar con eso. Pero no, porque el problema acá no son las pymes. El problema acá son precisamente los trabajadores que no quieren pagar más. Exacto. Eso... Sí. O sea, eso es lo que tú crees. ¿Tú crees que entonces la Confederación Bancaria pueden llegar a un acuerdo con el gran empresariado sobre la negociación ramal? Mira, si no está la voluntad, es muy difícil. O sea, hay que partir que el empresariado tenga la voluntad de que quiera llegar a acuerdos.
Pero acá no vemos la voluntad del gran empresariado, porque aquí es el gran empresariado el que pone las trabas. Entonces, también un poco explicar que lo que nosotros buscamos con la negociación ramal es el reparto de la torta, ¿ya? La torta le llamamos a la productividad, que todos los trabajadores, los 8 millones de trabajadores, hacemos una torta. Explicarle un poco a los televidentes que nos están mirando. Esta torta, la repartición de esta torta de los 8 trabajadores que tú, yo, hacemos, se reparte el 40% de esta torta a los 8 millones de trabajadores. ¿Y el 60% restante? Y el 50%, el 10% se reparte a variables X, pero el 50% de la torta se le reparte al 1% de los chilenos. Al 1%. Al 1%. O sea, es decir, y al 1% más rico, imagino. Exactamente. Y ese es el gran empresariado. Y por eso es lo que dice Hassam, que ellos no quieren que toquen su bolsillo. Entonces, por eso es tan relevante este tema de la negociación ramal y por eso ellos ni siquiera se quieren sentar a conversar el tema, porque saben que ahí les vamos a tocar el bolsillo. Eso es. Claro, eso es lo que está pasando. ¿Cuál es la propuesta que tiene entonces la Confederación Bancaria que hicieron junto con la Fundación Sol? Así es. Nosotros hicimos una propuesta que también se la hicimos llegar a la ministra del Trabajo, en la cual es un ente tripartito. Préstame el documento para mostrarlo, sí, mientras tú conversas. Exacto. Nosotros se la hicimos llegar a la ministra, pero ella ya tenía esta respuesta de que el empresariado no se quería sentar ni siquiera a conversar sobre la propuesta de negociación ramal. Entonces, como te decía anteriormente, si la voluntad política no existe, es muy difícil poder llegar a este sueño. Es muy importante también... Entonces, ¿ellos tienen el sartén por el mango? Porque eso respondió la ministra del Trabajo, Janet Jara, que los empresarios no quieren hablar, entonces... ¿No hay posibilidad de negociación colectiva ramal? Exactamente. A nosotros nos sorprende eso de este gobierno que generó tanta expectativa, pero siempre va atrasado. Bueno, nos pasó con el tema de las 40 horas, nos pasó con la ley Karim. De repente es mucho título para la ley, pero la ley en sí no ayuda a los trabajadores, ¿ya? O sea, queda mal hecha, queda mal hecha, exactamente. Lo vemos, por ejemplo, en las 40 horas o en la ley Karim. En la ley Karim, nosotros creemos que para que pueda funcionar la ley Karim, hay que aumentar la fiscalización en la inspección del trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si un trabajador quiere denunciar un maltrato, el trabajador en una empresa pequeña difícilmente va a hacer la denuncia a la empresa. ¿Qué es lo que va a hacer el trabajador? Va a ir a la inspección del trabajo, ¿ya? Y la inspección del trabajo, nosotros creemos que debe tener más fiscalizadores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo creo que con suerte habrán unos 50 fiscalizadores en la inspección del trabajo acá en Santiago. Da abasto para toda la cantidad de trabajadores que en estos momentos, lo que hablaba mi compañero Miguel la semana pasada, que están estresados, que están agobiados, que les piden metas. Entonces, ¿dará la cantidad de fiscalizadores para todos estos trabajadores que estamos enfermos? Hoy día, imagínate. Exactamente. Claro. Oye, pero bueno, ¿qué dice igual esta propuesta? Nosotros la vamos a compartir en las redes sociales para que vayamos entendiendo y también cambiemos un poquito el foco, porque en el fondo los medios de comunicación solo hablan de que los grandes empresarios se oponen a esto, pero no visibilizan cuáles son las opciones reales de la Confederación de Sindicatos Bancarios, Fundación Solo. Es una propuesta muy seria que ustedes presentan y que tienen que ver con los trabajadores y trabajadoras. Exacto, este es un trabajo muy serio que hicimos alrededor de 6 meses con Fundación Sol, que también tuvimos apoyo de sindicatos bancarios, porque esto está un poco más mirado al ámbito bancario, pero también ayuda a todos los trabajadores en general. Entonces también tuvimos la visión de trabajadores bancarios en Brasil, trabajadores bancarios en Uruguay. Entonces hay una mirada diversa. Pero la idea sería entonces una negociación de todo el ramo bancario. De todas las ramas. Ah, ya. De todas las vienen ramas, de ellos, pero es una sugerencia para todos los trabajadores. Exacto. De todas las ramas de la CPC. Sí, ellos ya se agrupan. Ellos tienen ramas. Los empresariados están agrupados en ramas. Ya. ¿Cuál es la propuesta entonces en simple? La propuesta en simple es que un ente tripartito en el cual esté
gobierno, empresarios y trabajadores agrupados en sindicatos o en confederaciones puedan negociar mínimos, estándar mínimos, ¿ya? Y cuando hablamos de estándar mínimo hablamos de la jornada laboral, hablamos de los sueldos. Eso es estándar mínimo. Y una vez que negocien los estándar mínimos, las empresas igual puedan negociar colectivamente como se hace en estos momentos. Sí, lo interesante de esto es que para el trabajador común y corriente, ¿ya? Muchas veces es muy, pero muy difícil entrar en un sindicato. Porque trabaja en una empresa muy chica o porque cuando tratan de organizar llegan las penas de infierno porque a las empresas no les gusta los sindicatos porque no les gusta pagar salario más alto. Entonces, la sindicalización es súper difícil. Exacto. Pero con la negociación ramal no importa porque al final los beneficios que ofrecen una negociación colectiva de un sindicato se extiende a todos los que no son sindicalizados. Exacto. Y además dicen, no, pero acá las pymes sufren, ¿no? Pero justamente el punto para una pyme, ¿qué es? Que la capacidad de pago depende de sus ventas. Y sus ventas son más bajas, entonces es súper difícil pagar salarios más altos. Pero justamente es muy distinto una pyme en el sector minero que una pyme en el sector sopaipillas. Exacto. ¿Ya? Y en la negociación ramal lo que permite es determinar salario mínimo por sector, ¿no? Lo peor sería un salario mínimo para todos los sectores, independientes de si son mineros, donde hay muchas ventas, o están sopaipillas, donde son bajas ventas. Pero justamente lo que hace la negociación ramal es que permite que el salario mínimo, digamos, se ajusta a la capacidad de pago del sector. Entonces, en vez de ser un problema para las pymes, eso es una ventaja para las pymes. Lo que no entiende o lo que no quiere entender el señor Mewes, ¿cierto? Porque, como dice... No le interesa entender, ¿no? El problema Claro. es que es muy difícil explicarle a alguien un punto cuando su salario depende de no entenderlo. Lo que pasa en Alemania, por ejemplo, es que en el sector que tiene alta productividad pueden cobrar un salario mínimo más alto. En los sectores de menor productividad, el salario mínimo es más bajo. Justamente por eso, de hecho, no tiene salario mínimo global. Pueden, por su sistema de negociación colectiva ramal, tener uno ajustado al sector. Y lo mismo en el tema de jornada laboral. Hay jornadas laborales de 35 horas. Claro. ¿Ya? En los sectores más productivos han negociado eso. Por supuesto que una jornada laboral de 35 horas para el sector de restaurantes sería la muerte para todas las empresas ahí. Pero no lo hacen así. Sectorialmente se negocia según las capacidades de cada empresa de pagar. Y por eso los países que tienen negociación colectiva ramal tienen pymes muy fuertes. Alemania es famoso por tener un sector pyme súper pujante. No como Chile, donde las pymes son súper pobres. ¿Por qué? Porque las grandes empresas los explotan. Todo. Oye, bueno, eso es lo que nos está explicando Hassan, es las ventajas de la negociación ramal. Entonces, dentro de esa perspectiva, Manuel, ¿cuál es el efecto que podría llegar a tener la negociación ramal en la vida directamente de los trabajadores y trabajadoras? Mira, justamente nosotros estábamos en una reunión ahora. Qué importante, aparte de los salarios por lo que uno trabaja, es la felicidad. Es la felicidad en la gente. Yo creo que eso es un punto que no se toca y que lo que hablaba nuevamente mi compañero Miguel, que lo estamos pasando tan mal, por ejemplo, en el trabajador bancario. Hay altas metas, hay malos horarios. El tema de la ley 40 horas no se ve. Bueno, por ejemplo, en mi caso, en el Banco Vice, ¿qué es lo que hizo Banco Vice con la ley 40 horas? ¿Qué hizo? Aumentó el horario de colación de 30 minutos a 45 minutos. Y así cumple la ley 40 horas. No te puedo creer. A ver, es que realmente se supone que eso había dicho, según una instrucción de la Dirección del Trabajo, que no se podía hacer. Exactamente, no se podía hacer. Entonces nosotros... Pero encontraron la forma de hacerlo igual. Encontraron la forma de hacerlo igual. Ahora nosotros los sindicatos estamos pidiendo que vuelva el horario de colación a 30 minutos, pero el banco se está haciendo loco, así que vamos a tener que pedir fiscalización. Y aquí volvemos a lo que yo decía anteriormente. Tenemos la cantidad de fiscalizadores para que vean mi tema como sindicato Banco Vice. Cero posibilidad. ¿Y qué pasa? Que lo que pasó en Salcobrán, que a ellos le rebajaron 12 minutos en el horario, no era lo que decía la ley, pero ¿qué pasó? Que la Corte Suprema le dio el favor a la empresa. Como siempre, ¿ah? Qué raro. La ley está mal hecha, sí. ¿Y cómo cambiaría eso con la negociación ramal? Exacto. Y a eso súmale que le responda lo que dice Hassan
con cuáles son las ganancias que tiene, por ejemplo, una empresa como Banco Vice, que no quiere, ¿no es cierto?, acortar las jornadas o contratar más gente para hacer, ¿no es cierto?, esas jornadas más cortas, digamos. Sí, sí, bueno, las ventajas, y aquí siempre lo hemos dicho desde la Confederación Bancaria, el gobierno partió de atrás hacia adelante. Debería haber partido con la negociación ramal. Si era la negociación ramal, era la madre de las batallas. Porque con la negociación ramal podríamos haber visto el caso de la ley 40 horas, podríamos haber visto una ley de abuso, podríamos haber visto muchos de estos temas, pero claro, por eso digo que la voluntad no estaba ni de los empresariados ni tampoco del gobierno, ¿ya? Porque ahora, claro, ahora la tira un poco como para cumplir ya en el último año, ¿ya? No, ahora cuando ya se están casillando dicen, hoy vamos a hacer una negociación, y ni siquiera le llaman negociación ramal, le llaman negociación multinivel, ¿ya? ¿Por qué le cambiaron el nombre? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de aquello? Como que no asustar a los grandes empresarios. Mira, lo que nosotros creemos es para poder cumplir con algo. Ya. ¿Me entiendes? O sea, porque negociación multinivel es nada que ver a lo que nosotros queremos con una negociación ramal, claro. ¿ya? Multinivel, claro, es como buscar algunos acuerdos, pero no lo que busca la negociación ramal. Actualmente en Chile, la ley dice, el Código Laboral de José Piñera y Pinochet, que la negociación tiene que ser forzosamente a nivel empresa. ¿Ya? Con la negociación multinivel se puede hacer a nivel empresa, se puede hacer a nivel ramal y también se puede hacer a nivel nacional, ¿no? Entonces hay grados de centralización en eso. Entonces tienden a hablar de multinivel justamente para no centralizar o descentralizar excesivamente, sino dar ese espacio a los mismos sindicatos o en la negociación para determinar a cuál nivel es más conveniente. Ahora, el gran problema con esto es que el gobierno enfrenta el portazo de los empresarios. Entonces, ¿por qué empezaron con la ley antidiscriminación, la ley Caribe? Porque ahí había algo de voluntad y algo de votos. Y entonces el problema acá es, existe la capacidad de los trabajadores y trabajadoras del sector sindicalizado de torcer la mano a los empresarios, a obligarles a sentarse a conversar, a obligarles a la derecha a por lo menos abrir a conversar, votar a favor de algún tipo de proyecto. Porque si no, no hay mucho que el gobierno pueda hacer. Quizás podríamos mirar a un sector que es como la minería, por ejemplo, donde... Por ejemplo, nosotros decíamos, chuta, pero están peleando por un bono de 30 millones y le están ofreciendo 25 millones. Cualquiera de nosotros con 25 millones quedaría más que conforme, ¿no? Exacto. Pero resulta que también tiene que ver con las ganancias del sector, ¿no? Que es lo Exacto. que explicaba Hassan. O sea, cómo se reparte esa torta que tú estás explicando, que son esas ganancias gigantescas y que solo el 40% va a los trabajadores y trabajadoras y un 50% se reparte entre ellos mismos, digamos. Claro, claro. Sí, y por eso quieren mantener el sistema. Quieren mantener el sistema porque, claro, cuando hablamos de la minería, también entendamos que en la minería hay muchos subcontratos. ¿Ya? Y con la negociación ramal, ¿qué pasaría con los subcontratos? Podríamos, como decía Hassan, podríamos llegar a un sueldo de los mineros, podríamos llegar a un sueldo de los bancarios, pero todos los que trabajan en el área, no solamente los que están de planta. Entonces, claro, pero el empresario no quiere eso porque el empresario quiere llevarse nomás, ellos quieren llenarse el bolsillo. Tal cual. No repartir. Entonces aquí vamos a seguir con... perdona, Hassan. Perdona. Es justamente eso, no quieren repartir. Entonces lo que estamos sufriendo es la campaña de terror de los empresarios. La negociación ramal va a perjudicar a las pymes, va a perjudicar el crecimiento y efectivamente se va a colapsar el país. Como cada nueva reforma va a colapsar el país, pero realmente lo que va a colapsar un poquitito es el bolsillo de los grandes empresarios. Si uno mira los países que tienen los salarios más altos del mundo y también más crecimiento, son justamente los países con negociación colectiva ramal. Con la negociación colectiva ramal, el sindicalismo más fuerte, todos los no sindicalizados reciben salarios que negocian los sindicatos, o sea, salarios más altos. Pero eso no perjudica a las empresas, porque esas mismas empresas tienen la colaboración de sus trabajadores, ¿no? Los trabajadores no ven a la empresa como el enemigo, porque hay mucho de compartir información, de entender si realmente hay un problema económico en ese mercado. Saben que no es una mentira de los empresarios, porque ellos mismos en el sindicato ven los datos. Exacto. Y entonces hay una colaboración,
un trabajo compartido que hace que la productividad, o sea, la base de crecimiento, la base de generar más riqueza, también crece más rápidamente con la negociación colectiva ramal. Entonces, si la torta se reparte mejor y además crece la torta más rápidamente con la negociación colectiva ramal, ¿por qué no lo quiere el empresario? Porque no quieren pagar. Ellos prefieren un porcentaje más alto de una torta más chica. Exacto. Son tan mezquinos que ni siquiera les importa el crecimiento, ni siquiera les importa la posibilidad de transformar el país y que ellos mismos tienen más plata. Lo que les importa es no pagar ahora. Entonces Nosotros vamos a seguir conversando aquí en este espacio sobre negociación ramal. Y para ir cerrando, Manuel, quizás vamos a difundir, de hecho, este material justamente a través de nuestras redes sociales, nuevo material, pero sería bueno que le entregaras un mensaje final a los trabajadores y trabajadoras de Chile, para que también, porque eso también es importante, ojalá que tuviéramos más trabajadores y trabajadoras sindicalizados, sí, ¿no? O sea, eso es lo primero. Busquen su sindicato, como siempre dicen acá en el programa, busquen su sindicato, conversen con sus dirigentes sindicales. La empresa siempre busca invisibilizar a los sindicatos. Incluso cuando te hacen la carta oferta, en ningún momento te dicen que los beneficios que tiene la empresa los consiguió el sindicato, sino que dicen que es la empresa que entregó los beneficios. No es así. Los convenios colectivos los firman los sindicatos. Entonces, hay que sacarle un poco eso y la gente tiene que entender que los beneficios no es porque la empresa, las grandes empresas estoy hablando, no es porque son buenas personas y quieren entregar un bono de vacaciones. Volver a mi realidad, cuando nosotros formamos el sindicato, la empresa formó también un sindicato. Entonces nosotros dentro de la banca tenemos el bono de vacaciones más alto en la banca, pero esto se produjo porque para poder hacer una práctica antisindical contra nuestro sindicato, le dobló el bono de vacaciones al sindicato 2 del banco. No te puedo creer. Claro. Entonces, por eso, gracias a eso, ahora nosotros tenemos un bono de vacaciones que es de 32 UEFs. Entonces, es súper alto, es muy bueno, pero fue por una práctica sindical que quería hacer el banco en contra de nosotros. Entonces, ese es el mensaje a los trabajadores. Busquen sus sindicatos, compartan información. O sea, soliciten información a las confederaciones. De repente, entendemos que también hay sindicatos malos. Sí, lo sabemos, pero son los menos. Pero siempre van a generar algo positivo, tú lo estás contando. Incluso, aunque el sindicato 2 sea creado por la empresa, igual generó algo bueno para todos los trabajadores y trabajadoras. Estaba viendo 32 unidades de fomento, son como 1.200.000 pesos a esta altura del partido. Tremendo bono de vacaciones, ya se lo quisiera cualquiera. Alcancé yo a tener un bono de vacaciones una vez en mi vida y fui muy feliz. Así que ese es el mensaje a los trabajadores. Busquen sus sindicatos, infórmense. Ahora en las redes sociales hay mucha información. Así que eso es. Muchas gracias por el espacio. Y gracias a ti, Manuel. Y a seguir luchando, que esta batalla no se termina. Exactamente. Y aquí vamos a seguir nosotros detrás de esa batalla, dándole información a nuestro público, porque la información es poder. Y ustedes quedan informados aquí en La Voz de los que Sobran. Para eso, compartan nuestros contenidos, coméntenlos, guárdenlos, mándenlos a través de las redes sociales a otras personas. Eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Y por supuesto, recuerda que puedes hacerte parte también de la comunidad de los que sobran. Aprieta la campanita, que queremos llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube. Y también ya llegamos a los 10.000 en TikTok, así que vamos a empezar pronto a transmitir en vivo otra vez, porque teníamos 50.000 suscriptores en TikTok y nos bajaron la cuenta. Pero nosotros volvimos porque somos porfiados y ya vamos a poder ir en vivo y en directo nuevamente. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias a todas, a todos, a todos los que estuvieron conectados. Tuvimos muy buena sintonía y, por supuesto, hasta el final. Muchas gracias por estar aquí, Manuel. Vi muchos buenos comentarios. De hecho, te leo uno. Richard Ortega dice: gran programa, excelentes invitados, con respeto y espacio para debatir. Y Rubén Darío dice: Boric, despierta, el tiempo pasa, te pedimos negociación ramal, la reforma de AFP estatal. Vamos, Boric, despierta. Bien, es nuestro público el que dice eso. Un abrazo, que estén muy bien. Chau, 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 chau. Chau. Uno de los grandes temas de nuestra democracia ha sido la ausencia de pluralismo y de diversidad en los medios de comunicación. Cuando uno ve muchos medios y periodistas, oiga, que agachan la cabeza, es penoso. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional,
que yo siento que necesita saber el Chile que tenemos. El que exista medios, espacios como la voz de los que sobran. No de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. No solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.